Para los que no me conocen, mi nombre es Rebeca Solano, soy licenciada en Relaciones Internacionales con experiencia en gestión de proyectos organizacionales y les doy la bienvenida a este webinar que impartimos del equipo de Avelar y Castillo y está promocionado por IDC. Quiero comenzar mencionándoles que desde que el confinamiento por la pandemia comenzó, pues el equipo de Avelar y Castillo hemos estado compartiendo muchísimos webinars gratuitos para todos ustedes que contienen pues material muy importante. Hablamos de diversos aspectos laborales, hemos tocado temas desde liderazgo, cambio organizacional, derecho laboral, cambio organizacional, muchos temas, ¿no? Pero dentro de esos temas hemos estado abarcando uno que es el de la reforma laboral. Hemos hablado acerca de sus pilares, hemos tocado el tema de inspecciones y multas por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social conforme a la reforma laboral. Y bueno, a partir de esos materiales que ya hemos estado dando, surge un webinar en donde el objetivo del experto pues, es presentarles recomendaciones para una buena planeación y aplicación de esa misma reforma en sus empresas. Ese webinar pues, es el que estamos compartiendo hoy, más bien hoy es como la segunda parte, porque hace una semana y media más o menos impartimos ese webinar que consta de 14 puntos en total, pero en ese día solamente pudo el experto abarcar 10 de esos puntos, los cuales los 4 faltantes los vamos a abarcar en este webinar. Entonces, para toda la gente, ahí lo están viendo en pantalla, que no tuvo la oportunidad de conectarse o que quiere compartir el contenido del webinar pasado o de algún otro webinar que vio con nosotros, pueden meterse al canal oficial de YouTube de Avelar y Castillo. Ahí compartimos muchísimo del contenido que hemos estado pues compartiendo en los webinars. Entonces, ahí en pantalla, ustedes ya pueden ver, en el círculo rojo está compartido el contenido del webinar pasado. Ahora sí, el experto, pues que lo ha estado compartiendo todo esto, el expertise, las recomendaciones, absolutamente todo, pues es José María Velar. Ustedes ya también lo pueden ver ahí en la cajita en la pantalla. José María, déjame presentarte una vez más formalmente para la gente que no te conoce. Pues José María es egresado de Relaciones Industriales y Derecho por la Universidad Iberoamericana. Ay, perdón, se me está trabando la lengua. José María cuenta con más de 35 años de experiencia en el área de recursos humanos, es experto en relaciones laborales, desarrollo de talento, compensación y beneficios, y entre otras muchas especialidades, ¿no? Está certificado en Six Sigma Black Belt, está certificado como coach ejecutivo y de alineación de equipos de trabajo por el Tecnológico de Monterrey, es expositor internacional en temas de recursos humanos y hoy en día se desempeña como director general de la firma de consultoría Avelar y Castillo, Consultores Asociados, la cual más bien fue fundada en 1998 por el mismo José María. Entonces, José María, me encanta tenerte aquí, me encanta platicar contigo. Para la gente que estuvo en el webinar pasado, la dinámica es que nosotros te cedemos la palabra, tú vas a estar exponiendo todo este material técnico que traes preparado para el público y yo me voy a aparecer una vez más en pantalla cuando nos falten alrededor de 10 a 15 minutos para poder arrancar con nuestra dinámica de preguntas y respuestas con el público. Entonces, te voy a ceder la palabra, bienvenido y un gusto tenerte aquí otra vez. Rebeca, el gusto es mío. Gracias de nuevo por tan robusta presentación y gracias a nuestros amigos de IDC por abrirnos la plataforma para poder compartir con nuestro apreciado auditorio esta información. Como lo mencionabas, toda esta información la hacemos gratuitamente en el despacho, precisamente para compartirlo, entendiendo que hoy día en nuestros países, en México, Latinoamérica, Colombia, América del Sur, Centroamérica, el Caribe, que son países en donde tenemos mucha interacción, pues se necesita entender en dónde estamos, qué pasa, qué hay, y estas recomendaciones, especialmente tal vez para grandes corporaciones podría ser como repetitivo, pero para organizaciones medianas, empresas pequeñas y claro, también para corporaciones grandes, hay algunos aspectos de las perspectivas que compartimos, que hemos acumulado en el paso de los años, de nuestra experiencia, de lo que vivimos, de
cómo enfrentar los cambios que hoy día se presentan. La pandemia es un detonador, un agravante, un potencializador de una crisis económica que ya estaba en ciernes en el país, pero que ha venido a afectar a nivel mundial todos los aspectos y la funcionalidad de las empresas. Hay un pequeño grupo de compañías que han tenido el privilegio de estar en un nicho de mercado que ha potencializado sus negocios, pero también eso ha requerido de ciertos manejos de gente, apoyo, incertidumbre, que requiere de algún acompañamiento, y para ellos y para todos ustedes les ponemos estos materiales, ¿no? Entonces, primero que nada, agradecer al auditorio que hoy día se conecta en esta segunda parte del material que vamos a compartir, que no es más que la compilación de una serie de recomendaciones, de herramientas que pueden utilizar para poder enfrentar un escenario de planeación y de acciones de qué hacer, cómo hacer, y acompañarlos un poco de cómo enfrentar una situación de crisis como la que vivimos en el ámbito laboral de recursos humanos. Entonces, sin más, con mucho gusto, si me permiten empezar de una vez, avanzando con la presentación. En México, ya desde el año pasado se llevan a cabo cambios legislativos, algunos que ya existían, pero que se revitalice este cambio, esta nueva normatividad que le llamamos la reforma laboral, y que tiene una serie de modificaciones en los criterios. Vamos a platicar un poquito muy rápidamente de cuáles son. Ya los platicamos en el webinar anterior, simplemente quiero no dejarlos por sobrevistos. Sí, en primer lugar, son la impartición de justicia, que tenemos un cambio significativo de cómo se llevaba a cabo la administración de justicia y cuál era el órgano que administraba esta justicia. Pertenecía todo lo que tiene que ver con la estructura administrativa laboral en su terreno de justicia, dependía del Poder Ejecutivo. Ya hoy día se transfiere al Poder Judicial, lo cual en nuestro mundo hace mucho más sentido porque es impartición de justicia y puede hacerse decisiones más alineadas a lo que dice la ley y no tanto a las circunstancias administrativas políticas que pudieran reinar en el momento. Claro, siempre habría el criterio, siempre el juzgador tiene ciertas prerrogativas, pero el saber a qué atenerse es un factor necesario para cualquier inversionista o para cualquier trabajador, tener certeza de cuáles son sus derechos y poderlos exigir. Por el otro lado, tenemos un cambio muy robusto, propiciado por diferentes fuentes desde la historia necesaria por parte de nuestro país, nuestra administración, la modificación de las dinámicas sociales, económicas, políticas, pero también algunas influencias exteriores que tienen que ver con el elemento del Tratado de Libre Comercio, para lo que tanto para Canadá como para Estados Unidos, este es un factor condicionante para que haya una cierta equidad en la forma en cómo nos manejamos y cómo se manejan ellos. Entonces ahí tiene que ver mucho con la legitimación de los contratos colectivos, de los representantes sindicales, y que sea el órgano judicial, el órgano administrativo laboral, quien aprueba, incluyendo unos factores como que en las tomas de nota y en los estatutos de los sindicatos se legitime vía voto a los líderes que quedan en ese momento, que tenga una rotación, que no sean vitalicios, pero sobre todo que el trabajador que forma parte de estos sindicatos tenga el derecho de decir y ser escuchado. Y por el otro lado, algunos factores como el castigo a la no igualdad, al tratar de manera distinta a la mujer, a la violencia, al hostigamiento y una serie de factores que deseamos que se mitiguen ante los ojos de la ley. Y por último, el elemento de la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, quien va a ser el encargado en primera instancia, desde la perspectiva de juicios, la administración del factor de conciliación, que seguirá presente en nuestra ley laboral, buscando que las partes en conflicto se establezcan un acuerdo
entre ellos sin tener que llegar a un elemento de juicio, lo cual demora la administración de justicia. Si se pueden poner de acuerdo es mejor. Subsiste esta figura que es muy útil, pero también aparecen elementos como que todos los contratos colectivos van a ser vigilados, registrados y aprobados en este Centro Federal de Conciliación, así como todos los contratos. Antes los teníamos dispersos en las diferentes representaciones estatales, ¿sí? Y hoy día este centro va a ser el único universal que va a tener la capacidad de poder darle validez a un contrato colectivo, así como darle la validez a la funcionalidad como sindicato, a los grupos de trabajo laborales mutualistas, para darles esta titularidad del derecho de huelga. En fin, todos estos cambios vienen a compilarse en esta reforma laboral. Algunos detalles más, algunos detalles menos. Es bastante robusto. Vamos a platicar un poquito más adelante, pero vale la pena que les platique un poquito más a fondo qué cosas son las prioridades que tiene. Ya entramos en el seminario anterior de una manera robusta. Simplemente quiero tocar algunos puntos muy someramente. Se incluye que haya un autocumplimiento primariamente de forma electrónica, de manera tal que todo el empresario se pueda registrar voluntariamente, subir su información a los portales de la Secretaría del Trabajo y en consecuencia de ello va a quedar registrado ya sus datos como empresa empleadora. Por lo tanto, es más visible, más transparente su administración y más fácil hacerlo. Por el otro lado viene la mitigación de la violencia laboral, la criminalización de los acosos sexuales ya como delito, no únicamente como una sanción administrativa de la Secretaría del Trabajo, sino ya como un delito perseguible por la autoridad, en consecuencia de la cual es importante mencionar que la empresa adquiere, si no cumple las acciones, si no da atención a una queja de esta naturaleza, se puede hacer cómplice de un evento de tal magnitud. Por lo tanto, tiene uno que tener protocolos, acciones evidenciables y demostrables que no permitimos en nuestras empresas este tipo de prácticas y que cuando se presentan, sancionamos y aplicamos los criterios que establece la ley y lo canalizamos adecuadamente. Hay una serie de acciones que persiguen en un principio, de principios de este año, inclusive conversaciones para perseguir el outsourcing ilegal, es decir, algunas prácticas ilegales que se gestaron en esta muy necesaria figura de administración de gente para poner la mano de obra disponible para el trabajo, pero que ha habido en el sexenio pasado una serie de abusos en la forma en la cual no se pagan los impuestos correctamente, no se pagan los derechos de seguridad social para los trabajadores completos y una serie de violaciones que esta figura ha venido trayendo y que hoy día, después de muchas discusiones, se canaliza, se aprueba, se permite que exista la figura, pero debe de haber ciertas condiciones las cuales serán aprobadas y certificadas por la misma autoridad laboral, es decir, la Secretaría del Trabajo va a aprobar a aquellas empresas dedicadas a esta actividad, ¿sí?, para poder ofrecer este servicio. Ahora, tenemos también la nivelación de los salarios, que es algo que ya se presentó desde el año pasado. Tuvimos un incremento significativamente fuerte en materia salarial, pero tenemos un colateral o cuando menos un warning de que esto va a venir sucediendo probablemente este próximo año y que para las empresas puede implicar y que implicará costos. Es benéfico para los trabajadores, pero sí tiene una serie de contextos de costo adicional que deben de considerarse y debemos de mantener en cuenta. Si quieres avanzar, por favor. Hasta ahí yo les podría decir que son elementos, regrésame por favor tantito, ¿sí? Hasta ahí podemos decirles que son los elementos esenciales de esta reforma laboral. Hay muchos más detalles, hay una serie de cambios, hay una serie de detalles que varían significativamente las reglas del juego para todo empresario de cómo enfrentar estas cosas. Antes podíamos asumir que a menos que me cayera una inspección, me salía con la mía y podía no cumplir las leyes y me salía con la mía y podía yo hacerme el occiso y si me llegaban a atrapar o descubrir que yo no estaba cumpliendo con la normatividad de manera correcta, las multas y sanciones eran en montos razonablemente mínimos comparado con lo que yo podía obtener en no cumpliendo con las leyes. Hoy día, los cambios en esta misma legislación
incrementaron, como lo platicamos en alguno de nuestros webinars, los costos en las multas y sanciones se hacen significativamente altos, por lo tanto tenemos que poner atención a ello. Y una serie de detalles que vienen ahí. Por lo tanto, el tener un plan coordinado, una estrategia general de parte de la compañía para alinearnos a las nuevas reglas del juego se vuelve un factor fundamental para poder enfrentar las condiciones de un nuevo partido, unas nuevas condiciones de juego, unas nuevas reglamentaciones tanto para el sindicato como para el trabajador, pero también para nosotros como empresarios. Y aquí hay un factor importante. Antes podíamos salirnos con la nuestra, ¿sí? Hoy día es mucho más fácil que detecten irregularidades de manera automática utilizando plataformas electrónicas y nos evidencien. Por lo tanto, es importante que tomemos un plan de acción y pasarnos al lado de sí cumplir, de sí hacer las cosas de manera correcta, demostrar que las hacemos correcta, platicar con nuestra gente, ser abiertos, tener una mejor comunicación, ¿sí? Que nos va a dar una serie de ventajas significativas para nuestro futuro. ¿Y cómo hacerlo? Es precisamente el motivo de este seminario. Darles a cada uno de los participantes herramientas que les puedan ser útiles para implementar un programa de esta naturaleza y salir adelante a pesar de los cambios, a pesar de las circunstancias actuales y aprovechar lo que producen estas herramientas para tener un mejor futuro, para poder enfrentar la crisis económica de manera diferente y tener mejores oportunidades de crecimiento y un mejor México para todos los mexicanos. Si quieres avanzar, por favor. No voy a entrar a todos los puntos porque estos ya los vimos la sesión anterior. Simplemente quiero hacer un refraseo muy breve sobre los contenidos. Los primeros 2 puntos es cómo se construye, cómo recomendamos nosotros que se construya este comité que va a dirigir el grupo de tarea para el plan estratégico. El segundo componente tiene que ver que tenemos que obtener muchísima información, no nada más de hacia adentro de la empresa, cómo nos desempeñamos, cómo nos percibe la gente, cómo les pagamos, en dónde está nuestro talento, de dónde podemos acudir a traer talento nuevo que podamos recurrir si detectemos que nos hace falta. ¿Sí? Que podamos planear hacia el futuro a nuestro talento, pero también necesitamos entender cuáles son las condiciones que reinan afuera. Si quieres pasar a la siguiente slide, por favor. ¿Cuáles son las condiciones a las que nuestra empresa hoy día se enfrenta? Esto, hay algunas compañías que ya tienen la práctica, que pertenecen a asociaciones de su misma industria, o que pertenecen a asociaciones de recursos humanos o cámaras en las cuales participan, que les proveen información estratégica de qué sucede en su entorno laboral. Lo que sucede hoy día es que, a diferencia de estas épocas más modernas, en las cuales la relación entre sindicato, trabajador se fue haciendo un poquito más cómoda, más interactiva entre los grupos, al cambiar las leyes, encontramos que se vuelven a polarizar algunos factores, que los grupos sindicales requieren de ser mucho más agresivos para poder conservar su clientela, que son nuestros trabajadores, y que en el descuido de las empresas de no poner un puente de mayor cercanía entre sus trabajadores y ellos mismos y la administración, permitiendo que sea el sindicato que gobierne en mayor medida esto y descuidando la comunicación de qué le duele, qué le molesta, qué deberíamos de tener, ¿sí? Abrimos brechas peligrosas en donde podemos tener discusiones agrias, insatisfacción, y todo eso necesitamos tenerlo visible, ¿sí? Porque si no lo conocemos, no lo podemos arreglar. Por lo tanto, establecer mecanismos de información interna y externa de qué hay en nuestro entorno para podernos prevenir se vuelve una condición esencial. Por lo tanto, herramientas de mercado que no nada más nos van a decir cómo se paga en el mercado exterior al personal administrativo, para lo cual hay muy buena tecnología. Nuestros amigos de AON han hecho un gran trabajo en el paso de los años
y hemos hecho algunos seminarios junto con ellos para compartir la forma en cómo ellos miden el mercado, ¿sí? Pero también existen otras compañías que hacen lo mismo, inclusive las mismas cámaras y asociaciones, hasta el INEGI nos puede dar información muy útil que debemos de considerar para esto, pero también necesitamos no dejar afuera a nuestros grupos, a nuestro personal sindicalizado, que es la mano operativa con la cual ejecutamos nuestros procesos productivos mayoritariamente, y que necesitamos poner un foco de atención otra vez como el que existió en los años 70, en donde había una efervescencia sindical mucho más hostil. ¿Qué creen? Nos encontramos ante el mismo problema hoy día. La actividad sindical se potencializa hoy día, y no necesariamente porque estemos actuando terriblemente mal como organizaciones o el gobierno lo esté fomentando, simplemente porque hay una batalla de oferta y demanda. Al sindicato que más ofrece al trabajador, pues es al que los trabajadores más se le van a acercar. Y eso genera que en contingencia, en oferta y demanda, y para poder tener más clientes, pueden entrar a terrenos de mayor hostilidad hacia los patrones. ¿Y es esto necesario? Yo les diría que sí lo es en los casos en los que como patrones no cuidamos de nuestros trabajadores. Pero en aquellos casos en los que hay un equilibrio razonable, lo que debemos hacer es fomentar nuestra comunicación, acercarnos mucho más. Y ahorita voy a platicar un poquito de las herramientas que tenemos para poderlo hacer un poquito más eficientemente, para poder tener un mejor resultado y cerrar estas brechas por donde podemos dejar entrar problemas delicados que pueden lesionar no nada más a la empresa, sino también a sus trabajadores, dañando nuestras fuentes de trabajo. Así pues, entramos de una vez al tema 10, que es en donde dejamos la sesión anterior, en donde quiero iniciar a platicar un poquito. Cuando hablamos de identificar potenciales puntos de conflicto con nuestros trabajadores, quiere decir que normalmente cuando tenemos una revisión de contrato colectivo, lo primero que salen en las primeras pláticas nos traen un pliego de 25 puntos, que son que los lockers no están pintados, los baños no los han arreglado, queremos que nos cambien la ropa, los zapatos que nos dan no sirven, y tenemos 2 supervisores que son una pesadilla y se la pasan ofendiéndonos, no nos dan las herramientas y una serie de detalles que normalmente el trabajador participa a su sindicato para que lo tenga listo, y con la herramienta de negociación que implica la revisión de contrato, lo ponen en la mesa. Y es necesario que nos tengamos que esperar un año para poder escuchar de nuestra gente qué le duele. Pues es un error. Es simplemente aumentar la presión, poner más pólvora y gasolina en un recipiente cerrado que vamos a destapar año con año, y mientras más gravedad y más cosas irritan a la gente, más explosivo es. Por lo tanto, lo mejor es liberar esa caldera, cuando menos mensualmente, darles foro a nuestros trabajadores porque nos interesa escuchar. Y no se trata de nada más ir a hacer una reunión boba en la que pueden decir, díganme todo y no reacciono nunca y no hago nada, ¿sí? Porque es faltar a nuestra palabra. Necesitamos establecer compromisos que estén recibidos en la más alta autoridad. Algunos de estos cuestan dinero, pero siempre hay que poner en la balanza si invertir dinero en tener a nuestros trabajadores enfocados, satisfechos, motivados, comprometidos y confiados de que en realidad nos importan, o queremos jugarle al tío Lolo y que se esperen hasta que tenga yo la obligación de dárselos. Por lo tanto, es bien importante establecer estos mecanismos de comunicación. ¿Cómo? Pues no lo deleguemos todo en manos de nuestros supervisores. No quiere decir que el supervisor no quiera hacerlo o le ponga un pero. Quiere decir que una perspectiva adicional de los grupos administrativos, de la alta gerencia, que participe y que escuche de primera mano la voz de nuestros trabajadores, hace mucho sentido. Hace mucho sentido en esta época porque, en primer lugar, todos somos humanos y todos nos sentimos agobiados, a todo mundo nos preocupa el COVID, a todo mundo nos genera ansiedad, todo mundo estamos sentidos y en algunos casos estamos dolidos por lo que ha pasado, porque perdimos parientes, porque tenemos gente enferma, porque nos da miedo. Y eso es necesario que lo sensibilicemos, que lo entendamos y que podamos juntos
tomar medidas al respecto. Y la única manera de hablar juntos de nada es escuchar otro punto de vista, escuchar al dueño de la queja para poder juntos planear algo y resolverlo. En la experiencia de nosotros nos hemos encontrado que, bueno, lamentablemente o afortunadamente, el trabajador sindicalizado, a quien también me ha tocado escuchar cosas muy agrias de algunos empresarios, ¿sí?, son los primeros en informarnos cosas positivas. En esta lista a la que yo hago referencia hace un momento de lo que nos guardan y nos quieren decir, no todas son quejas, no todas son maltrato del trabajador o maltrato del supervisor al trabajador, no todos son quejas, traen aportaciones. Y el recibir y escuchar estas aportaciones, que a lo mejor no están en el lenguaje que nuestros ingenieros puedan entender para poner un programa en marcha, pero sí son ideas importantes, inteligentes, y que si las escuchamos y las ponemos en la práctica, nos pueden abrir canales nuevos de oportunidades comerciales, de desarrollo de nuevos productos, de reducciones de costo. ¿Por qué lo hace el trabajador? Porque también es la empresa de ellos, porque también ellos trabajan ahí. Si lo hacen más seguro, más productivo, tendrán mejores oportunidades. Eso no se lo tiene uno que decir a nadie, eso uno lo sabe. Por lo tanto, si uno le pone atención, abrimos una gran oportunidad, no nada más para el trabajador, no nada más para reducir y mitigar conflictos, sino también para abrir oportunidades para la compañía. Si quieres avanzar, por favor. En la parte que tiene que ver con detectar líderes, en estas conversaciones es muy importante saber quién es quién. Ya habíamos platicado en la sesión anterior de las posibilidades que nos brinda el saber en dónde está nuestro talento, dónde tenemos gente con potencial y que si le invertimos van a crecer, en dónde está el talento para el futuro. Si lo detectamos en las tempranas etapas de estos jóvenes talentosos que pueden estar ya en nuestras ligas, ¿sí?, en nuestro equipo, ponerle atención para irlos desarrollando. Si nada más pensamos en desarrollar a la gente cuando llegamos finalmente a la etapa de, bueno, pues ya está aquí, ya es gerente, ahora cuáles son sus fallas, sino que los detectamos de su primera etapa en la compañía, podemos anticipar cosas que no quisiéramos que se les desarrollen y fomentar aquellas que queremos que se les desarrollen en su estilo de liderazgo, en su honorabilidad, en la forma en tratar a la gente y en la forma de que queremos que ellos crezcan para nosotros. Por lo tanto, el anticipar esto nos lleva a una serie de aspectos que nos puede dar una visibilidad anticipada y una planeación estratégica de nuestros recursos. ¿Como cuáles? Déjenlos presentar, pónganlos a presentar y acérquense las altas esferas a las legiones que están exponiendo sus problemas, presentando con técnicas, aprendiendo PowerPoint, aprendiendo diferentes metodologías de aseguramiento de calidad, pero participar en esos proyectos no nada más para escuchar los proyectos y aplaudirles, sino para ver a las personas, cómo lo hacen, quién tiene inteligencia, quién tiene un potencial interesante, a quiénes podemos desarrollar, y esto funciona extraordinariamente bien. Y no nada más para operadores del grupo de planta, sino también para oficinas. En el área financiera hay gente a la que nunca los volteamos a ver, nunca les damos la oportunidad de presentar. La realidad es que la primera vez que uno presenta le sale a uno horroroso. Sí, le sale súper mal, se equivoca a uno, hace uno unas filminas realmente malas, ¿sí? Y nos ponemos todos titubeantes y nos sale una conversación poco práctica. Pero con la experiencia, con la práctica, con guía, perfeccionamos estas habilidades. Estas no vienen con nuestro chip de nacimiento y nuestra genética. Son cuestiones aprendidas y mientras más los ponemos a presentar, a preparar, a decir nuestros problemas con claridad en el lenguaje correcto y en la forma correcta, como en la organización nos comunicamos, les abrimos oportunidades a ellos de crecer, pero también a nosotros de entender, identificar oportunidades de crecimiento, prevenir errores y abrirnos canales nuevos con nueva creatividad, con nuevos desempeños y con mejores resultados. Por lo tanto, el observar y construir equipos de trabajo mixtos, y no me refiero a hombre-mujer,
¿sí? Me refiero a de diferentes áreas para que empiecen a interactuar, potencializa el resultado de una compañía, porque entonces el de finanzas entiende los problemas y las perspectivas distintas que tiene el área de producción, que tiene el área de ventas, y eso consolida a través de una interacción individual como personas el entendimiento más claro de qué hacemos, cómo crecemos y qué podemos mejorar. Por lo tanto, el poner a la gente de nuestra organización a trabajar en diferentes proyectos, pueden ser la mejora del horario de entrada, qué podemos hacer para mejorar la seguridad al ingreso de la compañía considerando mediciones de temperatura para evitar contagio y estar en cercanía con nuestros colaboradores cuando se presentan los eventos de COVID. Pues ahí está la ley. Sí, bueno, pues entonces que lo haga un ingeniero. Y son los únicos que pueden aportar. No hay inteligencia en otras áreas que viven el problema y que podrían decir, oye, ¿qué tal si cambiamos esto? ¿Qué tal si cambiamos aquello? Por lo tanto, construir pequeños proyectos que resuelvan cosas, no nada más vamos a tener la riqueza del resultado del proyecto, vamos a enseñar metodologías nuevas, vamos a obtener quick hits, cosas sencillas que se pescaron inmediatamente al empezar un proyecto, a platicar, a detectar errores simples que fácilmente se pueden corregir y que aportan ahorros, que aportan nuevas formas de hacer, que aportan mejora en calidad y nuevos productos, pero también enseñamos a nuestra gente. Son el tipo de cosas que nos permiten construir. Y claro, necesitamos revisar nuestros resultados, pero los resultados no los tenemos nada más que escuchar por el omnipotente directivo, que es el único que puede hablar en voz de todos los demás miembros de la organización. Hay que sacar a la demás gente, a quienes hemos detectado que están en construcción, que les estamos dando formación, pongámoslos hasta el frente de la compañía, pongámoslos a ellos a decir qué hay, enseñémosles cuál es la forma correcta de comunicar, de preparar una presentación, guiémoslos para que aprendan y los podamos observar. Asimismo, para la gente que no ha entrado en la compañía, una manera inteligente de ingresarlos es a través de programas de becarios. Estos programas de becarios nos permite seleccionar el talento en una etapa en la que todavía no nos cuesta, pero que pueden aportar, pero más allá de traerlos a hacer el trabajo que nadie le gusta y vea a sacar copias y tú eres el que archiva, encontrar muchachos que tienen el potencial para construirlos dentro de la compañía y darles el foro, darles la oportunidad, darles responsabilidades solemnes para que puedan ellos aportar. Y ahí tenemos la gran brecha de detectar individuos jóvenes a quienes podemos construir. Esto no quiere decir que es la única manera de reclutar, es la más tardada, pero es la más eficiente. Reclutar gente joven, con talento, para que pueda ir construyéndose junto con nosotros. Es una inversión, pero es de las que mejores réditos paga cuando lo hacemos. También tenemos dinámicas remotas, y esto quiere decir, claro, hoy día con el escenario de la pandemia se nos proyectó el home office, pero el trabajar en estas dinámicas y trabajar multidisciplinariamente con las personas, así como hacer mix de antigüedad, esto es decir, reunir equipos de trabajo con jóvenes y gente mayor, nuestros seniors partners de la compañía, ponerlos en una etapa ya no nada más de grandes jerarcas, sino de instructores, para que transmitan su conocimiento, para que compartan sus pequeños y enormes aprendizajes que la vida con la compañía y en sí su vida profesional les ha brindado, y reconocerles con ello una labor de mentores, de tutores, de jóvenes que, como lo describía yo antes, tienen talento, tienen el potencial, pero también tienen el hambre de que alguien los enseñe sabiamente para cometer los menos errores posibles, aprender de ellos y seguir creciendo en su carrera, y que juntos puedan hacer logros que a lo mejor por separado, tanto los senior como los junior no podrían lograr. Ahora abrimos una brecha interesante en donde podemos hacer este tipo de dinámicas, ¿sí? No nada más los que están juntos en un lugar, sino a través de dinámicas remotas, abriendo nuestro espectro, de donde podemos echar mano. Y claro, entrenamientos cruzados. No en todos lados se puede hacer porque no en todos lados tenemos los recursos de gente para poderles hacer multiroles, pero sí podemos asignarles tareas
de responsabilidades ajenas al rol contratado. Esto es, podemos traer jóvenes o individuos o senior, no importa la edad de la persona, pero asignarles responsabilidades de un área de la que no están empapados. Eso va a permitirles, para los proyectos en donde aprendan, conocer más, entender más, ejercer responsabilidades y, claro, descubrir en dónde son mejores, en dónde son buenos, en dónde de plano no deberían de estar mucho tiempo y cambiarlos de ahí. Pero estas dinámicas internas convulsionan a la compañía, pero el resultado es bien consistente. Vamos a lograr mejores y mayores resultados, dinámicas de compromiso más alto, porque le mandamos un mensaje claro a nuestra gente. Nos importas. Y esto es un mensaje importante a tenerlo visible y construido dentro de nuestra organización. Es un componente crítico para la planeación estratégica porque es la forma de construir el futuro del talento de nuestra compañía. Si quieres pasarme al punto 12, por favor. Ok, aquí yo hace un momento mencionaba las dinámicas importantes que podemos tener con la interacción y medir cuál es la relación que tenemos entre trabajador, que es la T de Tito, la empresa, que es la E de Eduardo, y la supervisor. Este es un modelo que data de los años 70, ¿sí? Yo todavía lo vi en la escuela, ¿sí? Y simplemente nos dice con rayitas y circulitos, por ejemplo, ¿de qué nivel es la relación que existe entre empresa y trabajador? Sí, pues de 2 rayitas. ¿De qué nivel es la relación que tiene la empresa con sus supervisores o con su sindicato? 2 rayitas. Y del sindicato y el trabajador, pues nada más una rayita. ¿Y cuál es el modelo que quisiéramos tener? Entonces, podemos medir con un escenario gráfico tan simple como esto, que se funda en cuestionarios de diagnóstico muy simples, 5 preguntas máximo, todo el mundo las contesta y podemos saber cuál es la interacción que percibe cada equipo con relación con los demás. Esto nos va a dar una métrica muy clara. Nos va a permitir saber qué tan fuerte es la relación entre cada equipo de trabajo. ¿En dónde debemos reforzar nuestra relación? ¿Cuál es el modelo ideal? Yo quisiera tener 3 rayitas entre la empresa y nuestros trabajadores. ¿Por qué? Lo acabo de decir. Nuestros trabajadores. Consecuencia por la cual me interesa que ellos confíen en mí, yo confíe en ellos y conozca todo lo que pasa para que ellos puedan aportar y ellos me digan todo lo que ven que sucede. Claro, no quiere decir que no deba yo tener una relación con el sindicato, claro, y que ellos deban de tener relación con su representación, claro, son sus representantes y por lo tanto debo de escucharlos. Es una forma fácil de canalizar la información que ellos tienen. No estamos nada más hablando de la lucha de clases y el pueblo al poder, no, estamos hablando de un elemento práctico muy fácil. Si tengo 1,500 trabajadores, difícilmente puedo hablar con los 1,500 al mismo tiempo. Pero si de los 1,500 ellos han escogido a sus propios representantes, a quienes les tienen toda la confianza del mundo y por situaciones de turno, por el día a día, les pueden compartir lo que sucede, lo que les duele, y esos representantes nos lo ponen de una forma consistente, clara, ¿sí? Y nos permite reaccionar al respecto, es una dinámica bastante útil, ¿sí? Que deseamos construir. Y así como este modelo nos puede dar sindicato, empresa, trabajador, también nos puede dar supervisor, empresa, trabajador y medir diferentes elementos. Es simplemente para ponerles en la mesa que es esencial medir el nivel de confianza y comunicación que existe entre nuestros trabajadores y la empresa, ¿sí? Somos personas, necesitamos saber qué tanta confianza hay y esto se vuelve relevante para donde estamos trabajando. Si quieren pasar a la siguiente slide, por favor. Necesito agua para enfrentar este slide. Esta es una slide bastante robusta, ¿sí? Y lo que nos va a decir, ¿sí? A lo cual vamos a abrir un programa específico para ello. Vamos a hacer un webinar con nuestros expertos amigos de esta materia, ¿sí? Cómo elaborar un plan para atender la norma 35 y algunas de las otras normas correlativas. Cuando hablamos de la norma 35, todo el mundo se espanta
porque habla de un tema al cual no estamos claros, no estamos acostumbrados a manejar y ahora resulta que es nuestra responsabilidad. Pues sí, sí lo es. El riesgo psicosocial es un factor difícilmente medible, pero sí es detectable. Y lo que nos pide la ley, oye, si tienes gente en tu grupo que está muy angustiada, presionada, hay que protegerlos, hay que reaccionar, hay que definir un programa que deba de cuidarlos, cómo hacer para protegerlos y que tú puedas reaccionar para cuidar de tus personas. Pero ¿qué tal si tú eres el que se los está ocasionando? Pues también necesitas darte cuenta que tú, tu gente, tus modos, algo que estás haciendo le está produciendo un daño a nuestros trabajadores. Sí, por ejemplo, y no lo digo por mala intención, pero los trabajadores que operan las pistas de aterrizaje, los controladores aéreos, son puestos de un nivel de estrés altísimo, son de los que más estrés tienen. El índice de mortalidad por infarto de esas posiciones es altísimo porque tienen la responsabilidad durante un turno de cuidar de la vida de los grupos de aviones que están aterrizando, vigilar que no vayan a chocar, que no entren al mismo tiempo en una pista, que los que despegan no se estrellen contra los que vienen aterrizando, en fin, es uno de los puestos más estresantes. Por lo tanto, el conocer esta condición le permitió a la OSHA en Estados Unidos tomar medidas para proteger a aquellas personas que desempeñaban estos puestos, primero para evitar que por el sobreestrés se confundieran, se cansaran y ocasionaran un accidente, pero también en el cuidado de la salud de las personas. Hoy día son de las posiciones que algunas leyes en los países les permiten un retiro anticipado, que tienen que tener más días de descanso y una rotación porque el nivel de tensión que tiene es altísimo. Y así como esto hay muchos otros puestos y puede ser que asumimos que no es tan complicado, pero después descubrimos que sí lo es. Y esta ley busca que como empresarios cuidamos de este factor. Por lo tanto, así como están las normas de ergonomía, están las normas de condiciones sanitarias, también están las cuestiones de equidad interna, de no discriminación, de igualdad de género. Y para ello, todas estas normas vienen a aportar guías de actuación para nosotros como empresarios de qué hacer para prevenir que A, B, siniestro le pase a nuestra gente. Yo conozco y en mi vida laboral me tocó algunos individuos que lamentablemente tuvieron accidentes desde por un descuido, por falta de un protocolo en la marmita donde se hacía cierto producto, un caldo, que era como una olla express grande, pues le estaba lavando un individuo y su compañero no se dio cuenta que el otro estaba lavando, echó a andar la máquina y le voló un brazo. En otros casos me ha tocado ver que por cuestiones de ahorro quitaron a la persona que se desempeñaba como el responsable de seguridad e higiene en una planta mecánica. La consecuencia es que se fue relajando la disciplina, se dejaron de darse cuenta de algunos elementos y tuvieron dos siniestros terribles. A uno le cayó encima un rollo de acero de más de 20 toneladas encima, ¿sí? Y a otro, con un montacargas por venir jugando, por venir distraído, golpeó una torre con piezas de metal de más de 15 toneladas, lo mató a él y mató a otros dos pobres que venían pasando por ahí. Hay razones de ser. Nos afectan estas cosas. No nada más le quitó la vida al pobre trabajador y ahí nos costó dinero, no, pues dejó a las familias sin gente, el impacto emocional que tiene, la trascendencia que un evento de tal naturaleza tiene y el costo que nos representa también, sino nada más el precio de pagar el siniestro, el incremento en los índices de siniestralidad, sino nuestra imagen como una empresa que cuida de la gente. Y estos factores son aquellos que llevan a los legisladores a hacer este tipo de cambios. Y por eso precisamente el platicar un poco más a detalle, no voy a entrar en cada uno de los pasos como quisiera, porque vamos a tener un webinar exprofeso para esta información, pero sí es importante que se los platique para sembrarles la inquietud de poder ver de qué se trata y cómo se implementa y cuáles son los pasos que debemos de tener. Lo primero que les diría, igual que el plan estratégico, tenemos que darnos cuenta que hay un problema, que tenemos que
identificar nuestra realidad. Por lo tanto, una auditoría como primer paso es lo necesario para saber en dónde estamos, qué hacemos bien, qué no hacemos y lo que hacemos, si lo estamos documentando o no, como nos lo pide la ley, ¿sí? Para que quede transparente y involucramos a todos aquellos que deben de estar involucrados. A veces estos detalles se descuidan de una manera boba, ¿sí? Y perdemos algo que pudiera ser un buen resultado por no avisar, por no decir, por no preguntar, ¿sí? Nos hacemos de malas consecuencias. Seamos cuidadosos con ello, pongamos atención y los invito a que nos acompañen en este webinar posterior que vamos a tener. Hasta aquí, si no mal recuerdo, son todos los puntos que tenemos. Ah, no, me falta uno. Miren, qué bobo. Todo esto que hemos construido en el plan estratégico, ¿qué creen? Necesitamos medirlo. Necesitamos saber cómo vamos con cada compromiso, con cada milestone que se definió, a lo que nos íbamos a comprometer, que todas las personas que van a estar involucradas tengan una medición periódica del avance, porque si no, les garantizo que al final del año vamos a llegar y preguntar y no se va a haber logrado lo que deseábamos. Por lo tanto, dar seguimiento a un plan detallado puede ser engorroso, puede ser cansado, puede ser fastidioso, pero la mejor manera de hacer las cosas bien, de corregir lo que está mal, es midiéndolo. No se puede corregir lo que no podemos medir. Por lo tanto, establecer métricas claras para cada uno de los elementos a los que vamos a dedicar tiempo, midiendo el tiempo, los recursos, los resultados, los avances y confrontarlo contra nuestro plan y saber si vamos bien o si vamos atrasados para que se tomen decisiones de si metemos más recursos, si nos detenemos, si hacemos cambio, ¿sí? Es importantísimo. Por lo tanto, este es uno de los componentes de control más importantes que un proyecto de esta naturaleza tiene y que además nos va a dar la apertura para otro tipo de indicadores que nos puede señalizar no nada más en dónde no teníamos herramientas, sino en dónde podemos construir cosas adicionales, en dónde encontramos un problema que vale la pena regresar y revisar porque ahí hay algo que no está bien y que debiéramos de corregir. Ahora sí, creo que, según yo, terminé. Justo a tiempo, José María, 10 minutos antes. Pero creo que tenemos otra preparada antes de que nos pasemos con las preguntas del público. Platícanos de los servicios Cabelar y Castillo, o sea, cómo ustedes pueden ayudar a todo este proceso, porque con lo que acabas de explicar y todo. Claro, en la firma lo que nosotros hacemos, además de escoltar a nuestros clientes en estos menesteres, ofrecemos, por ejemplo, servicio de coaching, pero no nada más el coaching uno a uno para un ejecutivo que necesita ver nuevas oportunidades, sino algo que encontramos que es crítico en una situación como la actual, es construir equipos de trabajo. Construir equipos de trabajo para que se enfoquen, detectar nuevos talentos, detectar los talentos, construir los equipos con base a los objetivos y ayudarlos a darse cuenta de qué necesitan hacer de manera diferente para evolucionar. Llevar un equipo que da resultados a un punto en el cual el equipo excede los resultados no es sino otra cosa que la evolución de los individuos que forman parte de ese equipo, que se dan cuenta de sus propios talentos, de sus capacidades, de sus oportunidades, pero además que reconocen en los demás miembros del equipo sus mismas capacidades potenciales. Y el proceso de coaching focalizado a la construcción de equipo de alto desempeño es parte del mecanismo que amalgama este detonador. Claro. Existen otras herramientas que acompañan el coaching, el cual en el despacho también brindamos. Uno de los puntos esenciales, Rebeca, precisamente para poder darnos cuenta en dónde estamos es una auditoría. La auditoría de cumplimiento normativo es saber cómo cumplo, qué me falta, qué estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo bien y qué debería ser diferente. ¿Sí? Y cómo lo puedo documentar para dejar evidencia, en primera, para que la normatividad no me sancione y quitarme de multas, pero por el otro lado, hacer un plan como el que acabamos de describir. Y el primer paso, además de tener a las personas enfocadas a ello, es precisamente tener una auditoría, a lo cual nosotros nos dedicamos a hacer. Tercero, claro, parte de los focos que nosotros invertimos mucho tiempo es el desarrollar liderazgo en una época de crisis, ayudarlos, capacitarlos, en situaciones como las que vivimos, que es completamente diferente. Es muy distinto vivir en bonanza y todo bien y buscar cómo crezco más,
a cuando estamos en una situación de conflicto confrontativo y en algunos casos de subsistencia. Quiere decir que si no la hago bien, puedo cerrar el negocio. Y ahí aparecen una serie de talentos que deben de ponérsele atención para poder capitalizar resultados. Parte de las cosas que hacemos. Y los invitamos a que nos acompañen y nos pregunten para que con mucho gusto les hagamos saber qué tipo de herramientas les podemos brindar y cómo ayudarlos. Justo, José María. Pues muchísimas gracias por el contenido primero. Vamos a estar ahorita esperando a que el público nos mande alguna pregunta. Tengo una que me mandaron, bueno, algunas que me mandaron por privado, entonces te las voy a comentar de una vez para que nos arranquemos. Esta me la manda Sara Sánchez y pregunta, si la empresa tuvo un caso de acoso sexual el año pasado y no le dio buen seguimiento, ¿puede el empleado retomarlo en esta nueva reforma laboral o solo tratará casos nuevos? Bueno, aquí hay un elemento importante que se tiene que preguntar primero. Cuando se pactó esta reducción o esta suspensión de beneficios o reducción de sueldo, debe haber habido un compromiso. Si la persona es sindicalizada, debe haber establecido un convenio con el sindicato autorizando esta congelación de la compensación, reducción o contención de la misma. Por lo tanto, hay que preguntar, conocer los límites, las condiciones bajo las cuales subsiste y en qué momento dejará de aplicar para volver a la normalidad. El segundo elemento que puede suceder es simplemente un convenio entre la empresa y el trabajador en lo individual y hay que platicarlo. Si no se hizo formalmente por escrito, que es lo que debió haber sucedido, en el cual se establecieron las condiciones en las cuales se hacía esta restricción, esta reducción o como quiera que fuera, hay que hablarlo con la empresa, con el responsable del área, y decirle, oye, pues ¿hasta cuándo vamos a estar así? Nos va a sorprender lo que nos dicen cuando preguntamos. Es súper importante preguntar porque a lo mejor nos dicen, pues ¿qué crees? Ya no te vamos a regresar al Estado, vamos a correrlo a todo el mundo porque estamos cerrando. Y entonces pues ya no estamos pensando en que me aumenten mi sueldo, estamos pensando en buscar trabajo, ¿sí? Entonces, el platicar y el preguntar y trabajar en unión es uno de los elementos fundamentales de una situación de crisis a la que tanto el trabajador como los líderes debemos estar muy sensibles y acercarnos a las personas que dirigen la compañía, que nos pueden orientar para abierta y francamente preguntarles, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque necesitamos saber. Buenísimo, gracias. Vamos con otra que también me mandaron y preguntan, ¿cómo sugieres crear la brecha de confianza entre el empleado, la empresa y el sindicato cuando existe un outsourcing? Ok, esta es una muy buena pregunta. Gracias por hacerla. Las formas no es un estándar, una metodología. Depende del caso. Y perdón que use una cuestión tan vaga, pero sí es muy importante entender en dónde están las rupturas en la comunicación y por qué no hay confianza, o en dónde sí hay confianza y cómo potencializarla. Todos hemos tenido novio o novias, ¿sí? En alguna etapa de nuestra vida, alguien que nos quiere y que queremos, y la relación se gesta a partir de eso, de la confianza. Por lo tanto, si no habíamos tenido confianza y ahora se abre la oportunidad y el interés de las partes, sindicato, empresa, trabajador, cada uno en el independiente, de poner atención en sembrar esta confianza, va a ser relativamente fácil. Hay que invitar, hay que preguntar, hay que explicar, hay que abrirnos para que la contraparte se abra. Por lo tanto, darles más información, escucharlos con atención, siempre es el primer paso. Pero si estamos ya en un lado en donde cruzamos las líneas, en donde dijimos cosas, prometimos y no cumplimos, o les jugamos chueco con alguien más y les pusimos el cuerno, ¿sí? La confianza se dañó. Y resarcir esa confianza va a costar mucho más trabajo. Tenemos que entender qué fue lo que hicimos, en dónde lesionamos la confianza, qué fue lo que hicimos. Es esencial para poder saber cómo lo podemos resarcir. Un ramo de flores no corrige la lesión que ocasiona cuando traicionamos la confianza de nuestra pareja. Lo mismo sucede en el trabajo, ¿sí? Hoy día les voy a dar una cajita feliz y les invito una comida con tacos al pastor. O les doy carnitas y ya borrón y cuenta nueva, todo el mundo a fregarle y creen en mí. No es cierto. Se requiere de acciones constructivas
que demuestren que nos importan y que les importamos. Y así es como se construyen las relaciones humanas otra vez. Porque no estamos hablando de grupos y entidades o personas morales. Normalmente estamos hablando de personas. Perfecto. Nos vamos a ir con la última pregunta. Nos las manda Víctor Mendoza y dice, ¿con qué periodicidad se debe de abrir foro a los trabajadores para escuchar sobre sus necesidades de las funciones que desempeñan? Debes de tener una rutina mínimo de cada mes, pero ¿qué tan frecuente? Cada vez que necesiten hablar contigo, tienes que tener la puerta abierta para escucharlos. ¿Sí? Y cuando no está abierto porque estás en una llamada, en una junta, que sepan cómo hacer para regresar contigo y poderte plantear, o que a ti te interese bajar a preguntarles cómo están, qué necesitan. Oye, subiste a mi oficina, no sé qué era lo que querías, dime qué te hace falta. Es una medida de cortesía, ¿sí? Y eso abre las puertas, pero mientras más sepamos de cómo están, mejor podemos hacer y más fuerte va a ser ese vínculo entre la comunicación de lo que necesitamos saber. Ok, súper. Adri, ¿nos ayudas con la presentación, por favor, para poner los contactos? José María, te agradezco nuevamente el expertise, todo. La verdad es que estos dos últimos webinars que has impartido me han encantado. Creo que tienen un contenido súper valioso. De verdad espero que toda la gente que está allá afuera viéndonos, escuchándonos, les sea de mucha utilidad. Bueno, perfecto, pues ahí tenemos los contactos. Cualquier duda, sugerencia, cosa que quieran que ver con los expertos, con el equipo de Abelar y Castillo, nos pueden consultar por los canales que tienen en pantalla y con muchísimo gusto pues atenderemos todo lo que ustedes necesiten. Entonces Sí. esperamos que sea de mucha utilidad el día de hoy y que sigan teniendo una tarde muy linda con su familia y que todos estén muy bien de salud. Cuídense mucho y gracias, José María. Adiós. Bye.